en el artículo 80, y voy a empezar un poquito por el final, no lo voy a poner todavía, dice que en el caso de que el Congreso Nacional no hubiere elegido a los funcionarios que son competencia de su elección por parte del Congreso, se considerará prorrogado el periodo de estas autoridades. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿de a dónde sacó el Congreso esta autorización si la Constitución claramente indica el periodo que tiene cada organismo en la misma Constitución? Por ejemplo, en el caso del comisionado de los derechos humanos se dio eso, y arbitrariamente el Congreso, ustedes no cumplieron la ley y lo eligieron como 2 meses después y prorrogaron al que estaba, y el mandato así era. Y eso probablemente obedece a que el tema de las mayorías, ¿qué va a pasar si no se obtienen los 2/3 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en enero o a finales del próximo año? Se hace la elección a finales del próximo año para elegir a los 7 magistrados que terminan su periodo en enero del 2017. Van a decir que queda prorrogado, pero eso es para obviar el problema de la falta de la mayoría, porque a lo mejor a esas alturas ya ustedes están más consolidados como diputados y van a exigir un mayor cumplimiento. Pero yo me he preguntado, y si es posible, investigaré cuál fue la mayoría que votó un precepto que exige 2/3. Por lo menos quienes lo votaron deberían de ser los 2/3, pero lograr los 2/3 en el Congreso pasado era fácil, ¿no? Pero no pueden ir en contra de un mandato constitucional, ¿no? Ahí tenemos un problema, ¿no? Se han sacado eso pues un poco para mantener el poder en ese sentido. Bien, fíjense que leyendo esta ley orgánica del Poder Legislativo no es muy diferente al reglamento interior del Congreso Nacional como vino funcionando desde el primer gobierno a partir de la presidencia, no sé si fue Bujirón o la del segundo Congreso. Es la misma, es decir, es un reglamento de trabajo, de actividades, que si lo comparamos con todas las atribuciones que le da al Congreso, la Constitución no tiene nada que ver. Y entonces esas atribuciones simple y sencillamente se cumplen sin una preparación previa, sin ninguna aclaración necesaria para su mejor consideración. Bien, yo les he dejado también hasta un índice que hace más fácil la lectura de esto, y muy rápidamente vamos a leer las disposiciones más importantes. El primer título, disposiciones generales, repite lo que dicen los artículos constitucionales. La presente ley tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento, los procedimientos legislativos, deberes y derechos, prohibiciones y ejercicio de las atribuciones
de conformidad con la Constitución de la República, le corresponden al Poder Legislativo. Y empieza a decir preceptos de la Constitución. El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso Nacional, integrado por 128 diputados. El Congreso Nacional tiene su sede en la capital de la República, etc. Es interesante el tema de la instalación del Congreso Nacional. También repite artículos de la Constitución. Para la instalación del Congreso Nacional, los diputados y diputadas se deben reunir. Voy por el artículo 4 al 5. En sesiones preparatorias el 21 de enero del año inmediatamente posterior a las elecciones generales en la cual resultaron electos. Pregunta: ¿todos los diputados que están aquí participaron el 21 de enero? Claro que sí. Muy bien. Perfecto. Vamos viendo porque ahí tienen responsabilidades. La primera sesión preparatoria es presidida por el secretario de Estado en los despachos del Interior y Población. ¿Quién era el secretario de Estado? Bueno, en la primera sesión preparatoria, los diputados, con la concurrencia de al menos 5 de ellos, organizarán la junta directiva. Estuvieron en esa sesión preparatoria y eran más de 5. Muy bien. Organizarán la junta directiva provisional, cuyos miembros deben prestar la promesa de ley ante el secretario de Estado en los despachos del Interior, Población, etc. Oigan en esto: en la última sesión preparatoria del 23 de enero del año inmediatamente posterior a las elecciones generales, los diputados elegirán la junta directiva en propiedad. En la última sesión preparatoria del 23 de enero. ¿Participaron en la elección de la junta directiva? Pero ¿quién hizo la elección? La mayoría. Nosotros teníamos una propuesta de que estábamos unidos con el PAS, el PIN y el LIB. Entonces teníamos la propuesta, pero no se nos dio la palabra para poder presentarla como junta directiva provisional. Voy a repetir. Nosotros, porque como la misma ahora ley constitutiva, que es similar, en algunas cosas cambió ya de ser reglamento a ley. Entonces ahí no dice que solo se va a proponer una sola terna. Ahí hay algo ambiguo, me parece. Pero que ha sido la costumbre, que es cierto, ha sido la costumbre. Pero entonces nosotros nos habíamos unido con el PAC y con el PIN para hacer nuestra propuesta de los miembros. No nos dieron la oportunidad. Ustedes bien saben que no nos dieron la oportunidad ni de hablar. Fue un desastre esa sesión. Y entonces se impuso por parte de que estuvo bonita. Nos peleamos, nos agarramos de las grechas. Pero la verdad es que lo correcto sería ver, porque de repente ahí hay algo como que nos hemos acostumbrado, que solo esto se propone y eso pasa. Entonces sería bueno aquí que nos explicase realmente, abogado, si es que solamente el presidente, en ese momento quien presidía pues era el ministro del Interior, ¿verdad? Antes decíamos el secretario de Gobernación, y entonces él solamente da la palabra a que también se ha acostumbrado. No podemos decir que es por primera vez. Entonces, ¿verdad?, a un compañero del Partido Nacional y él propone esa terna y ella la quiere, ella se impuso. Entonces la pregunta de nosotros es, ¿y es que acaso no se puede proponer otra para que se vaya a una votación y para ver cuál de las dos gana y que quede pues la que ganó
así sin ninguna imposición. Entonces, esa siempre ha sido nuestra interrogante, si es que esa es la costumbre que hemos tenido en el Congreso, o si así debe ser, o si se puede proponer 2 ternas o 3 ternas. Esa sería la pregunta, porque nosotros ahí en todo caso pues estuvimos presentes, estuvimos disconformes, y bueno, yo no me acuerdo si alguien se peleó ahí, pero si alguien no, verdad que no lo discutimos, ¿verdad? Ahí nomás, ¿verdad? Y de ahí nos paramos y nos fuimos. Entonces no sé, para que nos explicara si se puede o no se puede proponer otras ternas que no sea solo la de gobierno. Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque me entró curiosidad una vez que leí la ley. Digo, ¿y quiénes fueron los que eligieron la junta directiva en propiedad? Porque ahí le dieron al presidente del Congreso un mandato por 4 años, y el presidente del Congreso es el dueño del Congreso legalmente, es una autoridad indiscutible para cualquier otra actividad. Él es un monarca, él no tiene pesos ni contrapesos, ¿no? E incluso habría que ver qué pasa si él comete actos reñidos con la ley, ¿no? Entonces habría que ver si bueno, entonces ya vimos esto de la instalación. Pues tenemos un presidente del Congreso, particularmente yo no hablo en este caso del presidente del Congreso, porque en primer lugar lo conozco así de saludo, no sé mucho de él, más de lo que son los medios de comunicación. Entonces quiero que se entienda que todo lo que voy a decir hablo del presidente del Congreso, de este y cualquiera otro. Bueno, entonces vamos al artículo 9. Son órganos del Congreso Nacional el Pleno de Diputados y Diputadas, la Junta Directiva, la Comisión Permanente, las bancadas, las comisiones legislativas, la gerencia legislativa, la pagadería especial del Poder Legislativo y cualquier otro que se cree por disposición de la Junta Directiva. Miren, ahí lástima que no está, pero yo se las marqué en azul. No se ve en ese sistema todas las potestades que tiene el presidente del Congreso. Entonces, ahí me preguntaba, y los suplentes que fueran incorporados por el presidente del Congreso Nacional, ¿cuántos suplentes y bajo qué criterio? ¿Hubo alguna especie de concurso? ¿Hubo algún criterio que haya dicho el presidente de ser buscado de los distintos partidos? Pregunto. Sí. Sí. Bueno, yo voy a responder de lo que yo conozco, pero aquí están varias compañeras que pueden responder de lo que es el nuevo Congreso. Siempre estas son costumbres, porque de por sí, si vemos el artículo, habla de que todos los diputados están integrados por la totalidad de todos los miembros, propietarios y suplentes. Entonces, yo siempre me he preguntado, si vamos a una elección y se eligen los suplentes, entonces, ¿qué sentido tiene elegir suplentes si no se les va a dar una función? Entonces, en todos los congresos anteriores se reunían los jefes de bancada con el presidente del Congreso y se decidía la aprobación de casi la totalidad de los diputados suplentes. Allá muchas veces decía el presidente del Congreso, a estos y estos diputados del Partido Nacional, voy a poner un ejemplo de cuando yo estaba en el Partido Liberal, a estos diputados del Partido Nacional no quiero que me los integren. Nos aplicaban serrucho. Entonces hubo más de alguna compañera diputada del Partido Nacional
que yo la conocía, que conocía su condición de parlamentaria, porque ella había estado antes, y tal vez nos unía algún grado de amistad. No, en el Congreso hay cosas que se discuten como la ley, que es la ley, pero no es que vamos a entrar a pleitos personales. Y entonces venía yo y iba donde el profesor Pineda Ponce, donde don Roberto Micheletti, y le decía: presidente, fíjese que esta diputada de tal departamento, mire que el Partido Nacional no la quiere integrar, pero la conozco y me parece que ella es una buena diputada que puede ayudar en el Congreso. Entonces, bueno, eso es que se maneja a voluntad del presidente. Entonces él decía: vos la conoces, sí, yo la conozco, bueno, perfecto, o sea, iba aún fuera de la voluntad de lo que dijera el jefe de bancada del partido, que no era el oficial. Entonces no hay nada, no hay absolutamente nada que diga ahí en la ley bajo qué criterios, si es que si son buenos, si es porque se le da una cuota a cada partido. De hecho, nosotros en este momento, creo que Libre, no sé, los comentarios es que hay algunos diputados suplentes que ya están integrados. De verdad que no, es que miren, compañeros, a mí me gusta hablar con la verdad. Y hay muchas veces que uno por eso cae mal, pero la verdad uno la debe de decir donde sea y a costa de lo que sea. Entonces, nuestra jefa de bancada y nuestro coordinador fue a hablar con el doctor Mauricio Oliva para ver la integración de los diputados suplentes, y no hemos tenido respuestas, pero hay algunos compañeros que a mutuo propio han ido, y algunos pues parece que ya están integrados. Entonces ahí yo no podría dar una cantidad o decir algo más, pero eso es a criterio del presidente del Congreso, que creo que son unas falencias que tiene la misma ley, que de verdad debería de regularse, porque debieran de poner y fíjense esto, que es bien importante lo que voy a decir. Muchas veces hay diputados propietarios que no trabajan de la misma manera que trabajan sus suplentes, o que costean la campaña política, porque quien dice que la campaña política no se gasta o que no es cara, miente, porque la publicidad es cara, porque la gente pide ayudas, porque los medios de comunicación cobran. Entonces sí se gasta, no es a comprar voluntades de personas, pero sí se gasta. Y entonces hay veces que los suplentes hacen un trabajo extraordinario, y son extraordinarios, profesionales, y no se les da la oportunidad en el Congreso de integrarlos por algún... No puedo ni decir por qué, porque la generalidad ha sido, la palabra sería el capricho o la voluntad del presidente del Congreso de turno, ¿verdad? Porque esta es una práctica, no es un criterio del presidente del Congreso. El presidente del Congreso, decimos la Junta Directiva, y que la Junta Directiva, pero es mentira, la Junta Directiva trabaja, pero en muchas cosas de decisión solo el presidente del Congreso. Yo no sé ahora de verdad con esta nueva ley, pero antes una escoba no se podía comprar si el presidente del Congreso no le ponía el visto bueno. Miren, vamos a tratar de avanzar. Yo agradezco a la honorable diputada Elvia Argentina Valle sus explicaciones y su emotividad para exponer, y lo que me agrada es el respeto con el que la escuchamos. Yo en el caso no se lo diría respeto sino cariño. Entonces avancemos un poquito. Yo desearía explicarles muchas cosas, pero el tiempo nos ha comido. Fíjense que comentaba con el doctor Orellana que esa palabra pleno no es adecuada en relación a la dignidad del máximo órgano legislativo. Habría que decir la asamblea en pleno, ¿verdad? Pero que eso pleno es lleno, ¿verdad? Es decir, la totalidad es una observación. Bueno, voy a pasar al artículo 22, que habla de las atribuciones del presidente del Congreso Nacional. Cumplir y hacer cumplir la Constitución
y las leyes, abrir, suspender, oigan, esta es otra atribución que me parece fuerte, abrir, suspender y clausurar las sesiones del Pleno. O sea, si el presidente dice, se suspende la sesión, ahí queda suspendido. Mantener el orden en las sesiones del Pleno. Así es que aquellas diputadas que hablan mucho, entonces las puede callar. Hay los diputados. Hay diputados que se toman 45, una hora. Bueno, fíjese, todo lo demás, conceder la palabra por orden sucesivo a los diputados, diputadas que la pidieran, así como suspender el uso de la misma, llamar al orden a los diputados que se salgan del asunto en discusión, decidir con su voto de calidad los empates que resultaron de las votaciones en el Pleno o en la Junta Directiva, ejercer la representación legal y judicial del Congreso Nacional, ejercer la administración del Congreso Nacional para el adecuado funcionamiento del Congreso Nacional y sus respectivos manuales. Ya los ha aprobado el presidente del Congreso. Estos, la estructura organizativa, no he revisado en el portal, ya ha aprobado. Bien, nombrar, oigan, nombrar, remover, trasladar y conceder licencias a los funcionarios y empleados del Congreso Nacional, salvo lo que esta ley o la Constitución de la República disponga respecto a otros empleados o funcionarios. No lo sé yo eso ya en una adecuada dirección, estar hasta en esos detalles, pero es poder pleno. Autorizar los incrementos salariales, ascensos, promociones o sanciones de los empleados o funcionarios del Congreso Nacional. Ahí deberían de estar las sanciones, no sabemos. Nombrar y sustituir los integrantes de las comisiones legislativas. Miren, esto sí es más serio. Quiere decir que si ustedes están en una comisión, el presidente ante sí y por sí puede cambiar, sustituir a alguien de una comisión. Es algo fuerte. Nombrar y sustituir al gerente legislativo, crear comisiones legislativas especiales, establecer la agenda para las sesiones del Pleno, pudiéndolas modificar cuando sea conveniente, turnar los proyectos de ley a las comisiones correspondientes o a las comisiones especiales, en su caso, hacerlo volver a la comisión. Quiere decir que el presidente, si tiene algún tema particular, nombra una comisión especial a su gusto, con los integrantes que él estime necesarios. Aclaro que si es un buen presidente puede hacer unas grandes bondades, pero si es un mal presidente no tiene límites, ¿no? Esa es un poco la situación. Ahora, pensando yo en la realidad, digo, ¿cómo es que el Partido Nacional se iba a dejar quitar así la presidencia? Es decir, anormal sería eso, ¿no? Entendámoslo así desde un punto de vista práctico. Sí. ¿Me permite un momentito la palabra? Sí. Gracias. No lo voy a interrumpir, solo un minuto. Bueno, gracias, doctor. Yo solo quiero decirle a los compañeros, mire, como dice el presidente Juan Orlando, entre mexicanos no nos vemos la mano. Mire, cuando los liberales han ganado el poder, el presidente del Congreso Nacional es liberal. Cuando los cachurecos hemos ganado, tradicionalmente el presidente del Congreso es nacionalista. Y el doctor Mauricio Oliva está ahí porque tenía la mayoría de votos para estar ahí. Y miren, les voy a decir una cuestión. Yo conozco al doctor Mauricio Oliva, no de ahorita, lo conozco desde hace más de 16 años. Y sé la persona que es, un hombre sensato. Y para manejar este Congreso Nacional que existe actualmente, crean lo que se necesitaba una persona como esa, ¿verdad? El doctor Oliva es una persona muy abierto. Yo sé que a veces hay muchos compañeros que se resienten, pero se trata de dar la palabra a todo el mundo. Mire, doctor, le voy a decir una cuestión.
A veces por una moción piden la palabra 50 diputados y se tardan 10, 20 minutos y repiten la misma cosa, y cuando se les pone el cronómetro se enojan. Entonces no crean que también estar dirigiendo un poder del Estado de esa naturaleza es fácil, es difícil. Entonces se trata de ser un poco más equitativo. Yo también he sido diputada ahí cuando el presidente del Congreso no ha sido mío, no ha sido mi partido, y es duro, y más duro es ser suplente. Yo por eso, de cualquier partido político que sea, yo le tengo mucha estimación a los suplentes, porque yo fui suplente en 2 periodos, y créanlo que a mí me quitaban de la silla, cuando llegaba el propietario me quitaban de la silla, y la última vez que me quitó un compañero le dije, mira, no te voy a dar la silla, porque vos el próximo periodo no venís y yo sí vengo, así es que mijito te vas a quedar parado. Bien, veamos lo siguiente. Lo que estamos tratando es que la ley, de acuerdo a los parámetros del Estado de Derecho, en el Estado de Derecho tiene que haber controles. ¿Quién controla al presidente del Congreso? Él puede hacer todo en este momento. No hemos visto algún tipo de limitación ni nada de eso, ni que hable de requisitos sobre las comisiones especiales. Yo entiendo que de eso se trata. Y si comparamos después con todo lo que tienen que hacer de acuerdo a la Constitución, es decir, cómo tienen que discutir el presupuesto, a lo mejor se necesitarían pasos previos mucho mejores de los que actualmente se realizan. Hay una serie de consideraciones de orden político que también tendrían que estar sujetas a medidas. No esa es simplemente una interrogante que yo me hago, ¿no? Pero digo y veo yo en términos generales que el presidente actual se ve una persona más o menos, yo diría, ponderada, pero me interesó cómo hicieron la elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Fue en una forma especial, porque solo el del Pino dijo, lo apoya el Pino, entonces ya está elegido. No fue a votación. Bueno, son cosas así, pero entonces tenemos que ir a la realidad. Por eso les decía antes que las leyes no son necesariamente lo que dicen, sino es el resultado de las fuerzas que hay en la sociedad y su capacidad en ese determinado momento. Ahora, la aspiración sería que tuviera ciertas limitaciones ya establecidas. A eso voy, ¿no? Pero estoy seguro que si fuera algún otro partido, probablemente haría lo mismo. Sería, bueno, si nosotros ganamos las elecciones, mandamos y punto. Integrar en ausencia secretario o prosecretario al secretario alterno. En caso de ausencia temporal, el presidente del Congreso Nacional debe ser sustituido por el vicepresidente o vicepresidenta que designe el presidente. Son atribuciones de los secretarios, bueno, esas no. Sí hay una atribución de los secretarios que me parece que da una cierta limitación, que es la última. Enviar por duplicado al Poder Ejecutivo dentro de 3 días de emitidos los decretos respectivos para los efectos legales correspondientes. Hacen eso los secretarios mandarlos 3 días. Los aprobados. Los decretos respectivos para los efectos legales correspondientes. Aquí tenemos 2 secretarios del Congreso. A ver, ¿qué día no es? Tenemos una normal. ¿O tienen alguna dificultad? Sí, realmente sí se hace cuando son decretos de, ¿cómo decir?, de temas de seguridad, de emergencia, pero a veces fallamos bastante los diputados porque recuerde que dentro del pleno se eligen las comisiones para afinar ya al final todo lo que es la parte de redacción, la comisión de estilo,
y muchos no llegan, ¿verdad?, a revisar los decretos, y si son nombrados como comisión de estilo es precisamente lo que a veces nos atrasa y toca al personal hacerlo, ¿verdad? Pero en sí, sí se está haciendo, tal vez no los 3 días así como ley, pero yo creo que ahí sí, ¿verdad?, fallamos bastante, no solo los secretarios. Aprovechando un poco su gentil aclaración, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en el artículo 13, no me acuerdo qué literal, establece que los proyectos de ley se deberán repartir previamente a los diputados no sé si con ¿En la computadora está? 10 días, o hay un periodo para que conozcan su contenido, y es más, para que nosotros los representados tuviéramos conocimiento de lo que está para discusión en el Congreso Nacional, porque yo he hablado con algunas diputadas y diputados y me dicen que se dan cuenta de lo que se va a discutir hasta el momento, pero también aquí mismo les he escuchado, creo que fue a usted, que por primera vez cada semana saben la agenda de lo que se va a discutir, y eso me parece positivo, pero sí quisiera saber en relación al cumplimiento o no de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Bueno, de hecho, yo creo que a este Congreso, debido a todos los avances que tiene, ya no ignoramos mucho. Aparte de que está en el portal del Congreso, hay reuniones todos los martes de junta directiva y jefes de bancada. Ahí cada representante de su partido recibe la agenda, incorpora algunos puntos, se discute más o menos los temas electorales que van dentro de la discusión dentro de la semana, ¿verdad? Y luego, pues, sí hay algunos casos, pero quiero decirle que yo quiero felicitar a mis compañeros acá, porque este es un congreso, aparte de pluralista, bastante beligerante, ¿verdad? Los amigos del PAC, los amigos del Libre, los mismos nacionalistas, liberales, finos, democracia cristiana. Cuando sucede eso, doctor, que no está en el portal o no aparece en la computadora, los compañeros rápidamente están pendientes de eso, ¿verdad? Y algo, por ejemplo, con el caso de los contratos de energía, ellos han estado muy pendientes, muy atentos a observar si están ahí todas las especificaciones del decreto. Se ha avanzado bastante, ¿verdad? Estamos incluso haciendo gestiones dentro de la Secretaría, porque realmente venimos de una Secretaría donde los archivos estaban en el suelo. Estamos recibiendo cooperación externa para actualizar bien todos los archivos ya en digital, para poder acceder con una información más fluida, para tener más transparencia en cuanto a los proyectos de decreto. Bueno, me parece muy bien eso, y hay que valorar las cosas positivas que hacen. Pero conectado con eso, les preguntaría, ¿tienen relación con el canal 8? O sea, el canal... no, ustedes tienen Canal otro, 20, el 20, que es el otro, uno es del gobierno, este es de ustedes. Tienen es decir, hay información fluida para este canal. De hecho, quiero decirle, doctor, que aparte, para ampliar un poco la información que dio el secretario, también se le da los martes, aparte de la agenda, los decretos a los jefes de bancada. Ellos están informados y ahí después ellos pueden distribuirlo a los demás diputados, ¿verdad? Y con respecto al canal 20 del Congreso, pues ellos están siempre presentes en el pleno del Congreso, y si nosotros vemos, se le ha dado la oportunidad de que participen todos los diputados sin distingo de colores políticos. De hecho, estaba viendo un promo yo la semana pasada, que se hizo un promo nuevo, en donde salen diputadas de todos los partidos políticos, hablando de lo que son las mujeres parlamentarias. Entonces yo creo que sí hay una apertura, y ahorita se va a ampliar el canal 20, hay personas nuevas que van a trabajar también en lo que es la producción legislativa, porque el pueblo también debe de estar informado qué es lo que se aprueba y lo que no se aprueba en el Congreso Nacional. Eso es muy, muy importante, de tener un Congreso de cara al pueblo, es decir, que esté informando proactivamente
y no esperar a que se le pregunte. Y también saber si hay permiso para que entre la población, cómo manejan eso, es decir, si uno quiere ir a una sesión. ¿Alguien estaba por acá preguntando? ¿Quién levantó la mano? Bien. Hola, muy buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, como dice la diputada Sara Medina, aquí todos nos conocemos. Este pareciera que sería el Congreso más democrático que ha existido en la historia. Y es algo totalmente falso, compañeros. O sea, la oposición se ha visto demasiado limitada, hasta con la negación de la palabra. Nosotros hemos asistido a las reuniones de jefaturas de bancada. Y fíjense qué curioso que se hablaban de algunas cosas y en el Congreso, en el Pleno, se hablaban de otras. O sea, no se cumple una agenda legislativa. No es cierto que se conocen los temas que se van a discutir. Es una sorpresa para nosotros todos los días, cada vez que hablan de determinado tema, ¿verdad? Entonces, hay cosas que hay que aclararlas porque definitivamente no se están cumpliendo. Nosotros aspiraríamos a que realmente fuese así, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardaron para integrar a nuestros suplentes? Casi 10 meses, ¿verdad? Nosotros estuvimos gestionando la integración de nuestros suplentes y tampoco querían. Entonces, si fuera de esa forma, a mí me negaron la participación en el canal del Congreso. Hasta después, con el tiempo que tal vez le cae, ¿verdad? Así como se dice popularmente, el 20, se dieron en darnos una participación y estamos trabajando en eso. Pero aquí a la oposición se le ha excluido desde el inicio del Congreso, desde la elección de la Junta Directiva. Entonces hay cosas que hay que decirlas porque definitivamente tampoco podemos parecer que fuese el Congreso más democrático de la historia. Eso no es cierto. Muchas gracias. Sí, avancemos. Sí, vamos al cargo de la Comisión Permanente, que eso no hay cambio de la Constitución. Sí interesa hablar con franqueza sobre las bancadas. Una vez instalado el Congreso Nacional, los diputados deben conformar sus respectivas bancadas, artículo 28, las cuales deberán integrarse por, por diputados del partido político por medio del cual fueron electos. Una vez constituidas las bancadas, estas se eligen a un jefe, un subjefe y un secretario, lo cual debe ser comunicado a la Junta Directiva. Se observa este procedimiento de una vez constituidas las bancadas, eligen a un jefe, un subjefe y un secretario. Pregunta, claro. ¿Sí? Allá, por favor, me le pasan el micrófono. Quedé con la duda, sobre todo en las atribuciones del presidente del Congreso. En una de ellas dice que en ausencia temporal el presidente va a elegir a uno de los vicepresidentes para que lo sustituya. Y según entendemos, hay primer vicepresidente, segundo vicepresidente, tercero. O sea, entendía que si se ausenta el presidente, automáticamente la primera vicepresidenta iba a asumir el cargo. ¿Cómo se interpreta eso? Mire, sí, según está redactado, él elige, él toma la decisión y debe ser obviamente de su mayor confianza. Eso es, ¿no? O sea, que ahí hay una relación afectiva y no sé hasta qué punto sea profesional o de lealtad, etc. Y vuelvo a aclarar, siempre estamos hablando de cualquier presidente que llegue que tiene que manejar esta ley. Pasamos al artículo 29. Sí. A ver.
Sí, por favor. La diputada Ávila, ¿verdad? Sí. No, ya me acordé del apellido de ella, no vi ahí que conste. Doctor, una consulta que tengo en base al artículo 29. Aquí nos habla que cada bancada elegirá un jefe, subjefe y un secretario, en el cual eso se le comunicará a la Junta Directiva. La consulta que yo hago, ¿cómo tomaremos el periodo que va a estar el jefe de bancada? Es una consulta que yo hago. ¿Será conforme lo establecido por cada bancada, por cada partido? Bueno, eso diputada Valle, 2 minutos. No. Antes la bancada liberal lo elegíamos por años, pero cuando había malestar y no funcionaba y esa jefatura, entonces lo cambiaban al año. Y nosotros lo mismo es en el Partido Libre, o sea, cada quien tiene su reglamento, ¿verdad? Dentro de su partido. Pero lo que yo sí recuerdo que antes en el Partido Liberal eran los pleitos, ¿verdad? Porque allá se hacían gestiones y solo era la ayuda para unos y para otros no en proyectos. Entonces decían, bueno, vaya, se llamaba toda la bancada y todos de acuerdo en decir, vamos a hacer un cambio. Y así, porque también discriminaban a las mujeres, a pacitas, las hacían a un lado, y luego iban los dos varones. Y lo mismo, nosotros en Libre se eligen, y es al año o a los 2 años. Normalmente se acostumbra que a los 2 años. La costumbre es que se les deja funcionar 2 años, pero si no funcionan bien en el transcurso de 1 año, y si toda la bancada dice que esta jefatura de bancada va para afuera, pues se escuchan. De la voluntad si ve que no representa los intereses de la bancada. Bueno, ahí entiendo que lo dejan un poco al criterio de la propia bancada, pero yo me pongo a pensar, ¿y el jefe de bancada qué derechos tiene? No, yo digo, una vez que lo quieren quitar, ¿cómo se puede defender? ¿O es otro presidente chiquito? Bueno, lo dejo eso así, a ver, bueno. No, mire, pues lo voy a hablar yo por Libre. Para nosotros el jefe de bancada de Libre es la persona que nos hace actuar más bien ponderadamente en muchas situaciones. Y entonces nosotros no creo que haya ningún compañero que diga vamos a hacer un cambio con el jefe de bancada. Pues si por unanimidad lo elegimos, y que no sé si habrá algún compañero que esté en este momento molesto, pero también que a mí es lo mismo, si la jefatura de bancada no funciona y uno quiere cambiar al jefe de bancada, se va también de por unanimidad todo. Pero normalmente los cambios que se dan son en los siguientes puestos. Por ejemplo, nosotros respetamos lo que es esta ley, pero al interno de Libre tenemos más posiciones, ¿verdad? Entonces elegimos secretarios, elegimos fiscales, elegimos vocales, ¿verdad? Entonces ya al interno del partido hay una, ¿cómo le diría? Como una junta directiva más amplia, bien ampliada, aunque para el Congreso solamente se nombran a estas 3 personas. Bien. Artículo 30, el presidente, este es otro artículo que llama la atención. El presidente designa a las bancadas un presupuesto anual para asuntos, debiendo estas presentar las solicitudes al presidente, quien las aprobará o improbará de acuerdo al presupuesto asignado. Dichas bancadas deben liquidar mensualmente los fondos. Pregunta. El presidente designa a las bancadas un presupuesto anual. ¿Bajo qué criterio hará el presidente esa designación de presupuesto? Pero el artículo también dice que las bancadas deben presentar solicitudes al presidente, quien las aprobará o improbará de acuerdo al presupuesto asignado. ¿No les parece que esto puede dar lugar a cierto favoritismo?
Es decir, ¿por qué a una se puede dar más dinero que a otra? No habrá posibilidad de algún tipo de acuerdo. Ahí deberíamos de tener criterios objetivos previamente establecidos para que no se den problemas. El jefe de bancada es el responsable de hacer la convocatoria para las reuniones de la misma y presidirla. Cada cuarto se reúne. Sí. A ver. Sí. Con respecto al presupuesto que se le aprueba a cada directiva de bancada, a la bancada de Libre tampoco nunca le han entregado ningún fondo. No le han entregado fondos. Al jefe de la bancada tampoco. Yo soy la subjefe y tampoco se nos han entregado. O sea, de la forma institucional no se ha hecho. Si tienen negociaciones con otros compañeros deberían de decirlo, pues. No, pero ustedes también deberían de decir los nombres. Institucionalmente la bancada de Libre no tiene presupuesto, compañeros. Eso es una realidad. Bien. Ya escuchamos y habría que investigar. Las comisiones están integradas por diputados para conocer los asuntos que le asigne el presidente. También es otra situación. Esta es el artículo 32. No voy así uno por uno porque si no lo terminamos. Existen dos clases de comisiones, ordinarias y especiales. Están integradas por un número mínimo de 7 diputadas y diputados. Los diputados, las diputadas que integran las comisiones son designados por el presidente buscando la integración de todas las bancadas. Ahí tenemos que confiar mucho en el criterio justo, objetivo del presidente, porque si no conviene ser muy beligerante en algún tema específico, lo pasa a otra comisión o viceversa. Por ser beligerante en un tema lo pone en otra bancada. Es decir, no sé, esto se presta pues, a muchas cosas, buenas o malas. Asimismo, el presidente designa el presidente, vicepresidente y secretario y demás miembros de cada una de las comisiones. Las comisiones son del presidente. No sé. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en estas comisiones no está la comisión de personas con discapacidad? Vamos a ver el artículo que menciona todas las comisiones. Sí, pero tiene que haber una comisión porque la verdad que sí se puede. Sí, pero es el artículo que tiene que ser 34. Pero si podemos pedirla. No, ya están. Tienen que estar integradas. Permite. Solo darle una explicación. Gracias. La Constitución de la República, donde dice, creo que es en el 50, página número 56, que dice el Congreso Nacional de la República. Ahí dice las comisiones constitucionalmente que debería de haber, pero creo que se reformó el periodo pasado, Román, y se concentraron las comisiones, o sea, solo se nombraron 14, creo, se fusionaron. Pero dentro de la comisión, por ejemplo, me voy a poner la Comisión de Equidad de Género, antes existía la Comisión de la Mujer, pero dentro de esas comisiones están las otras comisiones. Pero la Ley Orgánica del Congreso Nacional faculta al presidente del Congreso que en alguna ocasión de emergencia o algún tema de interés se puede nombrar una comisión especial. Así que, por ejemplo, la Comisión del Café, que antes existía, ahora no existe, está dentro de la Comisión de Agricultura. Pero el presidente del Congreso nombró una comisión especial del café. Entonces, a medida se vayan necesitando, el presidente puede ir nombrando las comisiones. Yo pregunto eso porque en el Congreso se ha
hay muchos proyectos y muy buenos proyectos. Y a veces nos pasan al de la familia, o el de la equidad de género y proyección social. Pero entonces yo digo que tiene que haber una comisión especial para las personas con discapacidad. ¿Qué está dentro de la comisión de la familia, compañera? Le voy a dar 2 segundos a ella, ya le voy a tener el micrófono. Fíjense, compañeras y compañeros, que es bien importante, es que hay algunas comisiones que pueden sustituir a otras. Pero la comisión de la familia, como comisión de la familia, tiene cantidad de trabajo. Entonces yo sí creo que aquí deberíamos de hacer un análisis, ponernos todos de acuerdo y presentar como proyecto de decreto la creación de esta comisión de discapacidad. Es que es un tema demasiado sensible como para que esté subsumido en otras comisiones. Entonces hay comisiones que costó crearlas en el Congreso Nacional. Yo me acuerdo que fue la compañera Dayana la que trabajó mucho en la ley de discapacidad, apoyada con otras compañeras, y que eso fue un logro. Y en todos los países de Europa, de América del Sur, de Centroamérica, ustedes van a ver que están totalmente separadas, que no están subsumidas en otras. Entonces yo creo que debería ser un compromiso más bien nuestro de poder pedir la creación vía decreto o vía diálogo para que se pueda crear de verdad esta comisión, ¿verdad? Un segundo nada más. Quiero decirles que con las personas con discapacidad somos 1.350.000 personas que estamos con discapacidad y no nos sentimos representados. Así es. Yo voy a hacer una aclaracióncita aquí. Yo creo que me lo voy a permitir como conocedora antes y como ex diputada. El periodo pasado yo recuerdo que había 70 comisiones más o menos en el Congreso Nacional. Cuando se decidió hacer la ley orgánica, que yo creo que sí, y aquí mis estimados y mis estimadas, esa es una de las ideas del taller, que conozcamos cuáles son las leyes, que tengamos, o sea, aquí no es un tema de como representantes, que son ustedes del pueblo, están con toda la potestad de decir, vamos a examinar estas comisiones, podemos tener esto, porque ustedes son los llamados y las llamadas a hacerlo. Yo siempre me pregunté, hay 2 comisiones, la de equidad de género y la comisión de la mujer, cuál es el plan de trabajo de cada una de ellas, por ejemplo, cuáles son las funciones, que yo creo que aquí se hay que delimitarlas. Aquí hay un tema también que los diputados y las diputadas suplentes tampoco están en algunas comisiones. Yo recuerdo que en periodos anteriores se recordaba que los diputados suplentes se sabía que se estaban integrados porque estaban en una comisión determinada para trabajar. Entonces yo creo que esos son los puntos que en este sentido de la ley orgánica que ya vimos aquí, que hay punto de partida que se puede trabajar con los y las diputadas. En este sentido pues podemos ver eso. Incluso ya el doctor explicaba el tema de por qué antes reglamento que pasa ahora con la ley, que si bien es cierto se siente que fue un momento muy apresurado que se dio, pero que ese es el sentido de que estén ustedes aquí. Hay 54 o un poquito más de diputados y diputadas. Estoy con temor que el presidente del Congreso me diga, bueno, usted me quitó el quórum del Congreso, así que yo creo que es importante que también avancemos y que esto va a ser un tema de discusión. Vamos a tener trabajo en grupo para también ahondar en esto. Tengo 2 participaciones por acá. No, sí, pero antes habían 2. Entonces esa era una de las confusiones. Incluso yo me decía cuáles son las competencias de cada una, pero ese es el sentido de unirlas. Diputado Alberto, tenía una pregunta para que avance el doctor Leo. Bueno, como una pregunta de estudio en la que es legal, pero no porque sea legal que necesariamente es lo más conveniente o correcto. Uno quiere colaborar en alguna comisión, pero resulta que no hay oportunidad. Yo, cuando pasaron unas páginas ahí, sugerí que se me incorporara a 3 comisiones y resulta que no me metieron en ninguna y tuve que ir a rogar y me permitieron estar en una y no es ninguna de las que yo sugerí donde podía apoyar. Yo quisiera que, ya que hay aquí compañeros incluso de la directiva del Congreso,
se reconsidere eso, pues, ¿verdad? Porque incluso revisé las comisiones en las que yo quería estar y hay una que solo tiene 7 miembros. Entonces hay oportunidad de incorporarse. Digo, ¿por qué no dar la oportunidad que uno se incorpore a las comisiones si es para contribuir, para hacer que el trabajo salga, pues, ¿verdad? Entonces me parece que no hay una actitud correcta en esto de negar la posibilidad de que el diputado dé sus aportes dentro del Congreso Nacional. Es su clase, doctor. Usted me anunció lo que aquí me pidieron para contestar. Quiero hacer una pregunta. Hay diputados solitarios o diputadas solitarias que no tengan participación en alguna comisión. No, ¿verdad? Aquí va a contestar. Doctor, fíjese que yo le pediría a los compañeros y compañeras diputadas que no desperdiciemos su talento. Así es. Creo que si nos ponemos a cuestiones domésticas del Congreso no vamos a avanzar. Y le voy a decir algo como validar, yo no participo mucho, pero voy validando lo que usted nos va asegurando. Por ejemplo, yo fui parte con el primer secretario Mario Pérez cómo conformar las comisiones y se lo digo, mire, se escogieron y están los 7 y están de todos los partidos. Difícilmente una persona puede estar en varias y puede ser como el gobernador Bartolo que hay algún un problema ahí, ¿verdad? Pero que sí su bancada o él puede solicitárselo al Congreso. Pero están los 7 representantes de todos los partidos y casi siempre se hizo, se lo digo porque el diputado Mario iba anotando, yo iba buscando según el perfil profesional de cada quien con la afinidad de la comisión. Casi siempre, por ejemplo, mirábamos nosotros en el partido líder, por decir así, bastante periodista y docente. Entonces tiene que buscarse la comisión que sea afín a eso. Entonces creo que ahí deberíamos de concretarnos más a aprender de lo que usted nos puede enseñar, doctor, que lo doméstico, y lo que podamos resolver en el Congreso lo resolvemos allá. Muy bien, me parece bien, pero yo sí veo positivo el interés que tienen en resolver todas estas cuestiones y pensaba que a lo mejor podrían celebrar reuniones interpartidarias para tratar asuntos comunes que fueran totalmente voluntarios, porque yo estoy viendo que en la medida en que nos falte la capacidad de escuchar, nos faltará la de dialogar, ¿no? En las primeras veces tal vez pueda costar eso, pero sí valdría la pena y realizar alguna serie de eventos, seminarios. Aquí está Ciprode que puede ayudar para tocar una serie de temas que son muy importantes. E incluso ustedes como diputados, diputadas, deberían, los que tengan la vocación y la facilidad, dar charlas, explicar asuntos de interés local o nacional. Ese es el papel, o sea, no es solo estar yendo al Congreso, porque siempre he hecho una reflexión. No es necesario, a mi modo de ver, que sesionen en plenario como están miércoles, jueves y viernes, ¿no? Los martes, miércoles, jueves y viernes. Bien, podrían sesionar cada 2 o 3 semanas. Yo no veo la dificultad y si tienen la suficiente disciplina de trabajo, trabajar en comisiones, hacer visitas, etcétera, de toda la cantidad de obligaciones que tiene el Congreso. Pero es que debe de haber un mayor compromiso. Y yo sé que no somos niños, somos adultos. Sí. Debe de haber un mayor compromiso con los diputados y diputadas porque no van a trabajar a las comisiones. Siempre las personas que trabajan son los mismos. Sí. Debe de haber un mayor compromiso. Y el presidente del Congreso ya ha recibido bastante quejas de compañeros diputados y compañeras diputadas que están en las comisiones y que no trabajan. Entonces estamos fallando al país, no a un partido político, sino al país. Sí, sí. Yo quisiera decir de que si bien es cierto que en el pasado había 70 y algo de comisiones, ahora quedaron 29 bajo esta ley orgánica. Y
Y las comisiones especiales, según reportes que tengo de la gerencia legislativa, hay más de 70 comisiones especiales que se han integrado para estudio de determinadas leyes, y que el resultado verdaderamente de las comisiones especiales es muy bajo en relación al trabajo que hacen las comisiones que ya están asignadas a campos específicos. Entonces yo creo que hay necesidad realmente de ver en qué condiciones se califica como de interés o de emergencia para que determinadas leyes sean constituidos bajo comisiones especiales. Y en realidad yo creo que sí, ¿verdad? Se buscó de que todas las comisiones quedaran de todos los partidos políticos, y cuando hay temas como el tema de seguridad social, creo que vemos 13 de todos los partidos. Pero sí es importante hacer el llamado de que muchas veces queremos ser miembros, pero no participamos, no aportamos, no trabajamos, no investigamos. Y yo creo que todos tienen una experiencia, todos tienen una visión de ver los temas, que aunque no seamos especialistas, ya sea en finanzas o en salud, siempre tenemos, por la experiencia y por la cercanía y el contacto que tenemos con el pueblo, algo que aportar. Entonces, sí, yo creo de que es importante no solo la incorporación, sino el compromiso alto, porque para mí la esencia de las discusiones en el Congreso no son tanto en el Pleno, sino en las comisiones. Entonces yo creo que ese es el mensaje que debemos de llevar, que verdaderamente somos los que tenemos en la mayor capacidad de poder incidir en la formación de una ley que ha sido propuesta por otro compañero diputado. Muchas gracias. Muy bien, bueno, eso es muy cierto. Tienen que mostrar una voluntad de trabajo enorme. Y aquí voy a otro aspecto. No necesariamente en el Congreso tienen que haber sabios, y todos los diputados tienen que ser expertos en X materias. Se necesita también gente común y corriente, gente amas de casa, etcétera, obreros, todo una representación que sea transversal, porque ustedes también tienen lo que se llama la decisión política, es decir, dicen, sí, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, ¿no? Respetando la opinión de los demás. ¿Sí? ¿Decía? ¿Sí? Yo quisiera hacer una aclaración porque no quiero que nos vayamos con un sabor como amargo. Y me voy a referir a lo del presupuesto de las bancadas. Entonces, como aquí yo escuché, como cuando dicen en los pueblos, ahí va una señorita y dicen, ya con eso dicen todo, ¿verdad? Entonces yo escuché que cuando se habló del presupuesto de la bancada dijeron que sí había generado presupuesto por parte de una de las compañeras del Partido Nacional. Entonces yo quiero aclarar que como no me gusta quedarme con dudas, consulté a nuestro jefe de bancada y la respuesta del jefe de bancada es nada, ni un centavo efectivo. Se refiere a 4 empleadas con sueldos miserables que pagan, nada más. Entonces yo creo que es bien diferente asignar el presupuesto a cada bancada como dice la ley, ¿verdad? Y eso no existía en el reglamento antes. Yo cuando lo vi dije, ve qué bonito, por lo menos hay algo positivo, un cambio positivo, porque hoy se le da un presupuesto a cada bancada para que defina sus prioridades, pero a Libre no se le da. A Libre lo único que han hecho es que contrataron 4 empleados con salarios menos que mínimo, ¿verdad? O de mínimo, nada más. Entonces que quede claro, porque ahí se ha respetado totalmente la ley, para que quedemos claros de lo que sucede en cada una de las bancadas, que son situaciones que como aquí estamos analizando la ley, ¿verdad? Y sus incisos, y se hacen preguntas, entonces que no quede nada en aquella duda de que sí se da o no se da, o qué pasa con ese dinero. Entonces no se da. Solo serían contratados 4 empleados. Muchas gracias. Bien, aquí nos ha pasado algo. Hemos convertido esto en un mercado, en una sesión, pero tenemos el compromiso
de almorzar y a la 1 vienen unas visitas. Entonces, nos ha creado el tema de las leyes que les interesan a ustedes, el juicio político. Claro que sí. Eso es interesante ver, ¿verdad? Porque tiene también sus especificidades y ahí de alguna manera invaden el campo del poder judicial, se convierten en jueces, ¿no? Y juzgan a alguien, ¿no? Entonces, porque hay cosas que sí son interesantes. Que iba a cambiar de metodología, que no iba a hacer preguntas. Y hoy nos ha hecho preguntas. Ha abierto debates muy buenas, pero yo sí, en aras de aprovechar su experiencia, quisiera sugerir que es preferible que desarrolle el tema por completo y en la parte final que venga la fase de preguntas, ¿verdad? No, para lo sucesivo, porque sí es fundamental. Yo, en ese sentido, muchos de estos temas los discutimos en la bancada, los hablamos en el Congreso, pero yo sí estoy interesado en que usted pueda avanzar en cuanto a las experiencias que pueda dar. Disculpe. Ley especial del juicio político. También tienen tienen por lo menos 1 o 2 páginas que explican cómo es el juicio político en otros países, las motivaciones que se dan, etcétera, etcétera, que en este momento pues no las vamos a poder ver. ¿Cuál es el objeto de la ley? Tiene por objeto establecer las causales y el procedimiento del juicio político con el propósito de determinar la responsabilidad o inocencia de los funcionarios sujetos al mismo, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República, garantizando el derecho de defensa al enjuiciado durante su proceso. Órganos responsables. Corresponde exclusivamente al Congreso Nacional de la República realizar el juicio político de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución de la República y la presente ley. En otras palabras, aquí ustedes se convierten en un tribunal de justicia porque exclusivamente. ¿Ya está el almuerzo? Sí. Que hagan un resumen, pues entonces es algunos señores que tienen poder y que le han caído mal a alguien y entonces lo llevan a ese juicio político y lo juzgan y el asunto se terminó. No, es decir, conviene ver cuáles son las causales, estas así muy brevemente. Denuncia grave en el desempeño en su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional. Ese es el artículo 5. Pero fíjense ustedes que estas 2 causales que he leído son muy amplias, muy genéricas. Por eso también se llama juicio político, porque ahí no hay claramente enunciadas las causales, porque son amplias. La tercera, negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Efectos del juicio político. El juicio solo produce el efecto de destituir de su cargo al funcionario enjuiciado. La responsabilidad administrativa, civil o penal, en su caso, será deducida de conformidad a la legislación nacional. Quiere decir que una vez que lo destituyen, encima de eso tiene que ir a sede penal, civil o administrativa, doble juicio, ¿verdad? Entonces no es un buen negocio eso. La razón ya saben ustedes por qué se estableció. Se estableció porque la Constitución originalmente lo que había era un antejuicio que terminaba con la declaración de que había lugar a causa, ¿verdad? Entonces,
En la época creo que fue el Congreso que presidió el expresidente Porfirio Lobo Sosa, ahí entraron con el machete desenvainado y vamos a quitar todos los privilegios. Y se llevaron eso, ¿no? Con los resultados que ustedes vieron, pero que ya todos conocemos. Entonces, se recomendó de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación que se restableciera una figura para los altos funcionarios, en este caso para los presidentes, ¿no? Y otros altos funcionarios. Ustedes tuvieron hace poco un caso del fiscal general adjunto y pues lo desestimaron, pero creo que pasó sin pena ni gloria, ¿verdad? Es decir, no avanzó. No sé, me preguntaría, ¿votaron ustedes a favor, en contra? No lo sé, allá su conciencia, pero se ha intentado. Votación requerida para el juicio político. Es necesaria la votación afirmativa de las 3/4 partes. ¿Cuántos son las 3/4 partes de 118? 96, y los que pasaron por cuánto. Vean que esta puede ser una de las figuras que les decía que en la Constitución hay normas que nunca se cumplen y que difícilmente se cumplirán. No, tendrían que estar las fuerzas políticas muy cohesionadas para llegar a esas 3/4 partes. Las 3/4 partes resolver para el presidente de la República, solo directamente para él, para el presidente de la República, sí. Pero para los demás funcionarios, solo las 2/3 partes. Dice, para iniciar el proceso de juicio al presidente de la República, la misma votación será requerida para el caso de su destitución. Para iniciar el juicio político, en los demás casos es necesaria la votación afirmativa de 2/3, ya es menos, de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional. La misma mayoría se requiere para el caso de destitución. O sea, el presidente es más. Pero fíjense ustedes que, bueno, se pone una cláusula de protección al presidente, pero esa cláusula de protección al presidente puede implicar la comisión de un golpe, porque hoy en ese Congreso no podemos hacer nada. En fin, siempre se mezclan las condiciones de fuerzas políticas como están funcionando. Procedimiento, las etapas del juicio. Etapa de investigación. Se trató de hacerlo en forma similar a los demás juicios en la República. Etapa de discusión y votación. La etapa de investigación y de defensa tiene una duración de 30 días calendario. La etapa de discusión y votación tiene una duración no mayor de a 5 días, contados a partir de la presentación al Pleno del informe por la Comisión Especial. La etapa de investigación y defensa. Esta se inicia por denuncia presentada por quien tiene iniciativa de ley de conformidad a la Constitución de la República. La denuncia se presenta por escrito ante la Secretaría, etc. Bien, esto ahí está el procedimiento. Entonces, nosotros tendríamos que analizar si realmente este juicio nos satisface, nos va a resolver el problema. Y con esto ya nos pondríamos en relación a lo que hablábamos anteriormente al referendo revocatorio.
que esta sería otra de las formas también de poder separar de su cargo a una persona, pero un referendo revocatorio sería complicado, porque si fuera a nivel nacional, a menos que estuviera a nivel local, municipal o departamental. Pero entonces uno se preguntaría, ¿para qué elige autoridades si no son buenas? Es decir, todo eso hay que ponerlo en su justo medio. Obligaciones de cooperar, artículo 12. Para el cumplimiento de su mandato, la Comisión Especial puede auxiliarse de órganos de investigación del Estado quienes están obligados a cumplir los requerimientos que al efecto se le hagan al igual que los demás servidores públicos relacionados. Entonces, volviendo al número de diputados, vemos que para el presidente es mucho más difícil las 3/4 partes, pero para los demás se requieren los 2 tercios. Los 2 tercios son ¿cuántos diputados? 128 diputados. Sí, no, pero los 2 tercios son 86. 66. No, 86. 86, igual que los 2 tercios. Sí. Bueno, ya el cansancio, por lo menos a mí ya me quiere que no sube. Bueno, sí. Bien, me hubiera gustado, porque todas estas reformas, la más interesante es la de la iniciativa popular. Es decir, visto desde la sociedad. Porque incluso, y eso me parece que es avanzado, ni siquiera uno tiene que comprobar que pertenece a un determinado partido político. Eso sí me parece que es un instrumento interesante, no es exageradamente costoso, ni es engorroso en el sentido de muchos trámites, ¿no? Hay que comparecer con el número de firmas al tribunal para que certifique la existencia, la validez de las mismas. Y entonces ahí ya sería interesante, y ahí ustedes pues apoyarían, no apoyarían, pero sería muy interesante. Bueno, debo decirles que ha sido un gusto estar con ustedes, he aprendido muchísimas cosas y sobre todo me voy lleno de esperanza. Yo veo que aquí hay un grupo de hondureñas y hondureños que desde distintos puntos de vista quieren el bien del país. Sigamos trabajando. Yo ayer le trataba de explicar a la diputada Valle que yo he leído una teoría y la estoy tratando de entender mejor, que la energía es positiva y negativa, ¿eh? Y que en el mundo todas las energías tratan de equilibrarse. Y cuando uno odia o siente algo malo por alguien, está creando una energía excesiva. Así, por ejemplo, si tiene miedo de que le va a ocurrir algo, ese miedo hace que se provoque el acontecimiento. Entonces le voy a decir, deje descansar un ratito a la refundación, a la nueva Asamblea Nacional Constituyente, déjela tranquila una temporada. Y entonces diga, voy a demostrarle a esta gente que además de eso soy una excelente diputada. Sería capaz de estar una semana sin hablar de todo ese tema. No, yo esto se lo digo un poco en broma, en serio, porque tengo confianza en él y sé que lo entiende, ¿no? Porque
ya les digo, en la medida que uno se pone así, frena a una situación o quiere decir voy a combatir esto, en esa medida hace que la situación suceda. Bueno, si siguen hablando solo de la cuarta urna y toda esa historia, más alejados van a estar de alcanzar el propósito. Pero si ya están en una temporada, entonces la gente va a decir, sí, de aquella persona que ha dado tanto, ya, bueno, discusión la broma, ha sido un gusto y espero que nos veamos pronto.